Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a iniciar. ¿Qué les parece si hacemos una oración y le damos gracias al Señor y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Amén. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú hables a nuestro corazón y nos enseñes, Padre, Señor, lo que, Padre, tú quieres para cada uno de nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase de formación integral. Recuerden que la semana pasada no pudimos tener clase porque tuvimos unos problemas técnicos, igual que hoy. Entonces, pero bueno, vamos a continuar. Recuerden que nuestra clase se llama Formación Integral y estamos hablando acerca de lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo, en esta generación, en esta vida. Amén. El día de hoy queremos continuar con nuestra lección número 3, que tiene por título formación o deformación. Y como lo hemos venido enseñando a lo largo de estas semanas, muchas veces pensamos que la formación de la iglesia, del cuerpo ministerial de cada uno de nosotros, tiene que ver solamente con aquellos que a lo mejor han tenido una posición de liderazgo o un título en el que se les reconoce como profesionales en la materia, pero eso no significa que sea lo único. Cuando hablamos de formación, recuerden, estamos hablando no solamente del plan de Dios, sino también de un llamado. Con esto queremos decir que la preparación no es que no valga, sino al contrario, la preparación solamente es una herramienta y se requiere del llamado, pero también se requiere de la preparación. Amén. Así que vamos a continuar. La semana pasada, o bueno, la clase pasada, hablamos acerca de temas, de puntos que tienen que ver con lo que la escritura nos está mostrando, ¿no? En este pasaje de Jeremías capítulo 18, verso 1 al 6. Dice la escritura, dice la palabra en este pasaje para recordar lo que hemos hablado. Dice la escritura: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Amén. Dice más adelante: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh Israel. Este es el pasaje central del que hemos utilizado para estar hablando acerca precisamente de cómo es que Dios nos quiere formar o cómo a veces nosotros mismos nos deformamos en ese sentido. Amén. Y las clases anteriores estuvimos hablando o estuvimos enseñando lo que tiene que ver con esa parte del llamado del ministerio, de lo que se manifiesta en nosotros, ¿no? Hablamos acerca de que el barro debe de estar dispuesto a dejar la cantera. Hablamos acerca de que el barro debe ser salvo y empapado en agua, ¿verdad? Perdón, debe de ser lavado y empapado en agua. Hablamos acerca de que el barro tiene que ser golpeado para que pueda se le pueda dar la forma necesaria. Y también hablamos de que una vez que el barro es golpeado, entonces tiene que ser, ya está totalmente suave, ya está totalmente listo para ser puesto en la rueda. Estos 4 aspectos fueron los que vimos la última clase, y hoy queremos continuar precisamente con esta analogía, con esta alegoría, donde la escritura nos está, a través de esta alegoría y de esta analogía, la escritura nos está enseñando cómo es que Dios quiere darle forma a nuestra vida. Entonces, después de que el barro está completamente suave, entonces el punto número 5 es que es puesto sobre la rueda. Es puesto sobre la rueda. ¿Esto qué implica? Cuando el barro es puesto sobre la rueda,
todos ustedes saben que es cuando empieza a dar vueltas y el alfarero empieza a darle la forma a la masa, una vez que ya fue golpeada, una vez que ya fue mojada, etcétera, etcétera. La rueda nos habla de esas constantes repeticiones de ofensas, de esas constantes repeticiones que como hijos de Dios a veces sufrimos día tras día, ¿verdad? Continuamente vienen pruebas constantes a nuestra vida y sentimos que a veces no estamos como que en el mejor lugar, ¿no? En la mejor posición, y esto es porque al final del día estamos siendo moldeados. Dios empieza a moldear. Algo que debemos de tener claro es que Dios, a través de esta analogía, lo que nos quiere dejar claro es que Él no solamente está formando nuestra vida, no solamente está formando nuestro ser, sino también está moldeando nuestro carácter. Por eso Romanos capítulo 9, verso 20 y 21 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? El apóstol Pablo en este pasaje nos deja claro que cuando nosotros como hijos de Dios estamos sobre la rueda, entonces Dios sigue formando en nosotros no solamente lo que Él quiere, sino principalmente nuestro carácter, que es lo que a muchos creyentes y muchos cristianos es contra lo que luchamos y contra lo que nos enfrentamos, ¿no? A la hora de estar en este proceso, ¿no? de transformación y de formación. Entonces Pablo deja claro en este pasaje de Romano, ¿no? Deja claro, nadie puede decirle, nadie puede nadie puede altercar contra Dios y decirle al Señor: bueno, Dios, ¿por qué se te ocurrió tratarme de esta manera? ¿O por qué no? ¿O por qué salgo de una y entro a otra? Y hasta parece como que si Dios estuviera enojado con nosotros. No, lo que tenemos que entender, queridos hermanos, es que todo eso es parte precisamente de la formación que Dios nos quiere dar. Es parte de ese proceso en el que Dios está quitando asperezas, limando, ¿verdad?, aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser transformadas para que podamos ser hijos agradables delante de Él. Amén. Después de la rueda, queridos hermanos, una vez que el barro está en la rueda, entonces entra el siguiente punto, que es el proceso de estirado. ¿Esto qué significa? Que una vez que el barro es puesto sobre la rueda, el alfarero dice aquí que lo levanta y lo estira, o sea, lo estira hasta lo máximo y después lo aplasta y lo vuelve a aplastar otra vez y lo vuelve a levantar. Y aquí en nuestra diapositiva dice que este es el proceso de una nueva calidad, o sea, este proceso le da una nueva calidad al barro, y lo mismo pasa en nuestra vida como creyentes. El Señor nos permite a veces hacer cosas grandes en nuestra vida cristiana, en nuestro ministerio, en nuestro liderazgo, y el Señor nos permite así como que levantar el vuelo y después pum, nos deja caer, y no nos deja caer porque pequemos o algo, no, sino que simplemente es parte de esa formación. O sea, es decir, cuando Dios te estira, o sea, cuando Dios viene y te estira lo más que pueda, es porque Él está perfeccionando, Él está guardándote, Él está moldeando tu carácter, Él está manifestándose de tal manera que en ti no existe el orgullo, que no haya orgullo, que no haya nada de ay, pues es que gracias a mí se logró esto, se logró aquello. No, simple y sencillamente lo que el Espíritu Santo, lo que Dios hace en esta parte del proceso es permitirte que tú experimentes ciertas glorias o ciertas victorias en tu vida cristiana para después dejarte caer, o sea, volverte a golpear, y que tú nunca olvides que todo lo que puedas lograr y todo lo que puedas hacer es gracias a Él, no por tu gran capacidad o por tu gran intelecto o por tu gran conocimiento. No, no es de esa manera. Por eso es que dice aquí que cuando nosotros pensamos y estamos llegando a algún lugar espiritualmente, viene Dios y nos aplasta. O sea, es decir, que permanecer en la rueda habla del trabajo que Dios está realizando en nuestro carácter. Este es el proceso de estirado. Entonces,
estamos viendo los procesos por los que el barro es sometido para que termine, ¿verdad? En una vasija de bendición, en una vasija de vida, en una vasija que pueda ser útil, ¿verdad? En cualquier cocina, amén. Entonces, una vez que el barro es estirado, lo mismo sucede en nuestras vidas. Dios nos estira, nos permite cierto tipo de cosas para después aplastarnos y recordarnos que todo es por la gloria de su nombre, amén. Y el siguiente paso en este proceso es la forma de la vasija es determinada por el alfarero. Este es el número 7. La forma de la vasija es determinada por Dios y nosotros no podemos escaparnos de su mano. Es decir, queridos hermanos, que si Dios quiere darte a ti la forma para que tú seas a lo mejor la persona más amorosa, pues entonces Dios te va a someter a todo ese tipo de situaciones para que tú aprendas a ser amoroso. Es como lo que dice la escritura que sucedió con Moisés. Dice la palabra que Moisés fue el hombre más manso sobre la faz de la tierra. ¿Y por qué fue el hombre más manso? Porque aprendió. Porque Dios lo formó, porque Dios lo agarró como una masa de barro, una masa de arcilla, y le empezó a dar la forma necesaria hasta el punto en el que la Biblia dice que fue y ha sido el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Isaías 45:9 en la nueva traducción viviente, fíjese cómo dice: ¿qué aflicción les espera a los que discuten con su creador? ¿Acaso discute la olla de barro con su hacedor? Reprocha el barro al que le da forma diciéndole: detente, lo estás haciendo mal, exclama la olla. Qué torpe eres. Imagínense que la olla de barro le esté diciendo al alfarero: ¿sabes qué? Te estás equivocando. Este doblez que me estás haciendo aquí no es así. Yo sé cómo funciona. Y este punto, querido hermano, es en el que muchos de nosotros como creyentes a veces patinamos y fallamos. ¿Por qué? Porque pretendemos nosotros siempre querer darle la instrucción a Dios y que a veces pareciera que nosotros somos los que mandamos en lugar de Dios. Y no terminamos de entender que cuando Dios nos dobla, nos estira, nos aplasta, nos golpea, nos remoja, nos pone en la rueda, es porque Él está formando nuestra vida. Él está formando nuestro carácter, está formando nuestro corazón, pero a veces como creyentes caemos en ese error, caemos en esa idea equivocada de pensar que Dios tiene la obligación de formarnos como nosotros queremos, como nosotros o como nosotros nos imaginamos que debe de ser. Y por eso es que hoy en día nos topamos con creyentes que cuando se enfrentan a cualquier situación en sus vidas, entonces empiezan a quejarse. Y creyentes dicen: bueno, ¿y por qué pasa esto si yo hice esto para el Señor? ¿Y por qué me sucedió esto otro? Si yo servía, ¿por qué ahora me está pasando esto? Porque no estás entendiendo, querido hermano, que la forma la determina Dios, no tú. Mucha gente tiene la idea falsa en su mente, en su corazón, de que la vida cristiana es una vida color de rosa, que es una vida que está libre de problemas, que está libre de situaciones adversas, que está libre de circunstancias que nos puedan entristecer. Mucha gente tiene la idea de que la vida cristiana es una vida cómoda, de esperanza, de mucho amor, donde no hay fatiga, donde en tu vida son suplidas las necesidades que tú piensas que son necesidades, y así, ¿no? Hoy en día el evangelio tiene esa característica. Mucha gente va a la iglesia porque pues les agrada y les gusta, pero no van para ser formados, no van para que Dios les diga: a ver, te voy a poner en la rueda y te voy a dar la forma que quieres. No, muchas personas hoy tienen la idea de que ir a la iglesia es simplemente para seguir siendo ellos y aprender algo nuevo que simplemente les haga sentir bien, les haga sentir estables, les haga sentir adecuados, cuando la escritura nos dice claramente que la olla de barro no puede decirle al alfarero cómo pueden hacer o qué doblez o de qué manera formarla. Ese es trabajo de Dios, y lo mismo sucede en nuestra vida, queridos hermanos. Dios es el que determina
la forma que te quiere dar. Cuando la gente dice, cuando escucho a creyentes que dicen, es que no salgo de una y entro a otra, y parece que Dios tiene algo en contra mía. No, si lo ves desde esa perspectiva, entonces estás luchando contra Dios y no estás entendiendo que lo que Dios quiere es formarte, que lo que Dios quiere es darte la imagen, darte la forma que Él quiere, y por eso estás atravesando todas estas situaciones. Y esto es algo que nosotros siempre atravesamos como creyentes. Y siempre dicen las personas, no salgo de una y entro a otra. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque no entendemos que Dios es el que nos tiene que dar la forma. Tenemos que ser, hermanos, entendamos esto. Nosotros tenemos que hacernos a la forma de Dios. Dios jamás será y se hará a la forma nuestra. Tenemos que entender esto. La vida cristiana, el evangelio es para que nosotros nos hagamos a la forma del evangelio y no hacer el evangelio a nuestra forma. Mientras que hoy muchos creyentes quieren hacer el evangelio a su forma y quieren solamente el amor, quieren la bondad, quieren la ternura, quieren la paz, quieren las bendiciones. Pero cuando Dios viene y entonces exige o demanda o quiere darte la forma que Él quiere, entonces tú ya no quieres o te molestas o te enojas con Dios, pero no estás entendiendo o no estás sembrando en tu corazón que lo que Dios está haciendo literalmente es queriendo formar tu vida. Y cuando tú no te dejas, entonces luchas contra Dios, y por eso las cosas suceden como suceden en nuestra vida. Y por eso hay cantidad de creyentes que al no entender este principio, pues abandonan la vida cristiana. Y por eso la gente dice, ay, estaba mejor antes que estaba en el mundo que ahora que soy cristiano. No, pues antes me iba mejor que ahora. Lo que pasa es que nunca entendiste que Dios nunca jamás hará lo que tú quieras. Por eso Jesús siempre dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Y muchos cristianos hoy quieren vivir una vida cristiana con una idea equivocada de que Dios tiene que hacer nuestra voluntad. Y muchos pasajes se utilizan para seguir argumentando ese pensamiento, como los evangelios dicen, todo lo que pidieres al Padre en oración, creyendo, os será hecho. Entonces todo el mundo, pues sí, Señor, dame un carro, dame una casa, dame una novia, dame esto, dame el otro, dame aquello, pero jamás le pregunta al Señor, si es tu voluntad, dame esto o dame el otro, jamás. Pero ¿por qué sucede eso? Porque no han entendido que estamos en las manos del alfarero y que Dios quiere formar nuestra vida. Amén. Así que este es el séptimo paso, y vamos al siguiente. Después de que el barro, el alfarero tiene la autoridad de formar, dice aquí el número 8, tiempo en el estante o repisa. Hay personas que piensan que Dios se ha olvidado, y hay veces que pareciere que es cierto, ¿verdad? Pareciere que está, porque a veces Dios así te deja en la repisa, y hay personas que dicen, es que yo ya no siento nada, es que yo ya antes sentía aquí, antes sentía allá, y todo es sentires, y se les olvida la fe. Pero tenemos que entender, queridos hermanos, que cuando Dios te pone en la repisa es también con un propósito, con un plan, como parte de la formación que Dios quiere darte a tu vida. No es, querido hermano, para que tú digas, ay, pues ya se olvidaron de mí y ya se olvidaron todo lo que yo hice. Y es que como ahora el pastor ya encontró a su nuevo consentido, no. Si tú piensas, si tú eres de los creyentes que piensa de esa manera, déjame decirte que estás deformado. No estás siendo formado por Dios, te estás deformando, te estás echando a perder porque estás en la repisa. A veces es necesario estar en la repisa. ¿Para qué? Para que valores, para que aprendas, para que Dios te hable, para que Dios te haga reflexionar sobre lo que eras, sobre lo que eres y lo que puedes llegar a ser. Pero mucha gente no lo entiende así. Mucha gente lo empieza a ver como que, ay, bueno, pues sí, estoy en la repisa y ya se les olvidó, y ya pasó un año, ya pasaron 2, ya pasaron 3. No importa, no se trata de tiempo, se trata de entender, queridos hermanos, que Dios en todo este proceso tiene un plan, y el tiempo en la repisa o el tiempo en el estante es parte de esa formación, es parte de ese proceso al que Dios quiere llevarte para ejercitar su fe, para ejercitar tu fe, perdón. Es, por ejemplo, muchas personas en algún momento llegaban a decirme, es que pastor, yo ya no siento la presencia de Dios en la iglesia, es que yo antes venía y sentía a Dios y acá y su presencia me tocaba, pero ahora ya no. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no siento la presencia de Dios? Pues porque a lo mejor estás en el estante y Dios quiere que ejercites tu fe.
porque mucha gente, ese es el otro punto, muchos creyentes quieren vivir su vida cristiana o quieren vivir su fe en relación a eso, a las emociones, a los sentires, a los milagros, a las señales, a toda esa parte bíblica que no está mal, pero que no es lo único. Si nosotros leemos la historia del profeta Jeremías, nosotros nos vamos a dar cuenta que Jeremías nunca vio nada de eso y sin embargo Dios le habló. Es más, Jeremías, queridos hermanos, se enfrentó también a falsos profetas que iban con los reyes y les daban sus profecías. ¿Y cuáles eran las profecías? Te va a ir bien y Dios te va a levantar y Dios va a hacer esto. Y yo entiendo que la profecía hoy en día es para edificación y para restauración de nuestra vida, pero queridos hermanos, no siempre es el modelo. No siempre, aunque hoy en día hay muchos maestros que enseñan que las profecías son para edificación y siempre tienen que ir enfocadas a una bendición. Estoy totalmente de acuerdo, pero también, querido hermano, la profecía es para señalar lo que tú debes corregir y lo que debes dejar de hacer, no para condenarte. Esa es la diferencia con la profecía del Antiguo Testamento. Mientras que los profetas del Antiguo Testamento señalaban el pecado y la condenación o el juicio de parte de Dios, ahora no. Ahora la profecía señala la bendición que está por venir si y solo si haces lo que Dios te pide que hagas para que la bendición venga. Por eso es que una de las características de los profetas del Nuevo Testamento es esa, que su profecía no es para condenación, es para bendición. Pero si Dios me está dando una palabra profética para bendición de mi vida, y viene Dios y por imaginarnos el Señor te dice que tú vas a levantarte y vas a servir y vas a ser utilizado por mí y vas a ir a las naciones. Es una palabra profética de bendición, claro, pero para que hagas eso tienes entonces que dejar de hacer otras cosas, tienes que a lo mejor traer cambios a tu vida, a tu carácter, hábitos distintos, etcétera, etcétera. Y por eso es el tiempo en el estanque. Hay muchas personas que reciben una palabra profética este domingo de que Dios los va a levantar y el próximo domingo ya quieren estar predicando, ya quieren estar haciendo un montón de cosas, cuando en realidad, queridos hermanos, así Dios nunca obra, así Dios no forma a las personas, así Dios no desarrolla el ministerio. Todo es a través de un proceso y a la forma y a la manera de Dios, no a la manera nuestra. Amén. Por eso es importante entender el tiempo de espera en el estante o en la repisa. Amén. Ahora, otro punto muy importante, el 9 dice aquí, el proceso del fuego. Dice, el fuego se calienta a medida que Dios trabaja más y más en nuestras vidas, lo cual tiene que hacerse gradualmente. Dice, no debemos huir de esta parte de nuestra formación, el proceso del fuego. Esta parte es algo que a veces como que no nos cae el 20 y decimos, ay, no, yo no quiero el fuego, porque el fuego, ¿qué representa? El fuego pueden representar problemas, pueden representar circunstancias, pueden representar miles de cosas, queridos hermanos, el fuego. Pero debemos entender esto, que de acuerdo a lo que dice la Escritura, el fuego es purificador. Fíjese qué curioso, mientras que el fuego, cuando se relaciona hacia nuestra vida, cuando el fuego es direccionado hacia nuestra vida, qué curioso es pensar que cuando hablamos de fuego como parte de nuestra formación como creyentes, decimos, no, pero es que ¿por qué? Pero es que ¿por qué Dios nos tiene que pasar por el fuego? Pero es que no se vale, duele, lastima, quema, ay, no, yo no quiero, y la gente se resiste. Pero ¿por qué no piensan lo mismo cuando, no, el fuego del Espíritu Santo? Sí, Señor, que venga tu fuego. No, es el mismo fuego, queridos hermanos. ¿O hay diferentes tipos de fuegos? Cualquiera puede decir, sí, pastor, el fuego del infierno. Bueno, ese es otro, pero estamos hablando de que cuando Dios, queridos hermanos, quiere formar tu vida, indudablemente te va a atravesar por el fuego, porque el fuego, queridos hermanos, purifica. El fuego, queridos hermanos, fortalece. El fuego, queridos hermanos, como dice aquí este punto, el fuego no solamente son pruebas y aflicciones, sino también forman nuestro carácter y aumentan nuestra fe. Eso es lo que hace el fuego. Es decir, cuando tú clamas por el fuego del Espíritu Santo, mucha gente lo interpreta así como que, ay, sí, el fuego del Espíritu Santo voy a recibir y Dios me va a llenar y me va a hablar, pero también el fuego del Espíritu Santo es cuando te atraviesa por aflicciones, situaciones y problemas adversos, para que tu fe sea ejercitada y puedas adquirir la forma que Dios quiere para tu vida.
Eso es el fuego, queridos hermanos, y ese es el proceso por el cual Dios nos atraviesa. Por eso es que dice la Escritura que nuestra fe es probada a través del fuego. Porque el fuego, el oro, dice la Escritura, el oro se purifica con el fuego. Nosotros somos purificados a través del fuego. Nadie puede escaparse de este proceso del fuego. Queremos servir al Señor, vas a tener que enfrentarte al fuego del Espíritu Santo. Amén. Ahora, en esta parte del fuego, queridos hermanos, hay personas que lo quieren como que librar, así como que, ay, no, es que, ¿qué tal si no lo logro? No, todos en algún punto de nuestra vida vamos a atravesar este proceso del fuego, unos antes, otros después, y no solamente va a ser una vez, va a ser varias veces. Porque así como el barro es cocido en los hornos de fuego, el oro, para ser disuelto y que pueda tomar otra forma, por poner un ejemplo, yo puedo llevar mi anillo de casado a una casa para que de mi anillo me hagan una medallita con el mismo oro. ¿Y cómo lo pueden hacer? Fundiendo el oro con el fuego. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Dios tiene que fundirnos, Dios tiene que atravesarnos por este proceso de fuego para que entonces podamos nosotros como creyentes adquirir la forma que Dios quiere, y no solamente la forma, sino poder resistir y ejercitar nuestra fe en relación a ese plan divino. Amén. Y por último, el último punto es el segundo fuego. Ay, ¿cómo está eso, pastor? Sí, el segundo fuego. Dice aquí nuestra diapositiva que después de la primera vez, o sea, después del primer fuego, la vasija está fuerte, o sea, adquiere dureza, pero tiene un color grisáceo, o sea, no ha sido terminada al 100%. Es necesario entonces volverla a meter a otro proceso de fuego. Por eso se lo decía anteriormente. Dice aquí, Dios quiere formarnos con la fortaleza necesaria para resistir el día malo. Depende de nosotros si vamos a ir completamente a través de él o abandonarlo en algún lugar. ¿Qué significa esto? Que depende de nosotros si queremos atravesar este proceso de fuego y del segundo fuego. Por poner un ejemplo, no es una regla, pero por poner un ejemplo, nosotros atravesamos una etapa de fuego cuando aceptas a Jesús en tu corazón. ¿Y cuál es esa etapa de fuego? Que todo el mundo está en contra tuya y te señala y te dice y te grita, tu familia te deshereda, etcétera, etcétera. Ese es tu primer fuego, y cuando la libras y cuando lo entiendes y adquieres la forma de Dios, después ya andas tranquilo porque sabes que Dios está por encima de tu familia o de quien sea, ¿verdad? Pero de pronto Dios te llama para que sirvas en un liderazgo dentro de la iglesia o algo, y ahí viene el otro fuego. Dios tiene que purificarte, Dios tiene que pasarte por ese fuego para que entonces estés preparado enteramente para esa segunda etapa en tu vida cristiana, como líder, como músico, cantor, diácono, etcétera, ¿no? Anfitrión, lo que tú puedas hacer dentro de la iglesia. Y ese es otro fuego. Y pudiésemos decir que si Dios te llama al ministerio, pues es otro fuego el que tienes que atravesar. Lo que la Escritura nos enseña en relación a esta analogía del alfarero, queridos hermanos, es que Dios siempre nos va a atravesar por el fuego, no una vez ni dos, sino en varias ocasiones, para que nosotros podamos adquirir la forma, la fortaleza, queridos hermanos, y poder hacer frente en cualquier circunstancia y de cualquier manera. Por eso es que dice que depende de nosotros. Hay quienes ya no aguantan el segundo proceso y por eso se quedan toda su vida como cristianos. Hay quienes sí aguantan el segundo proceso y aceptan el reto de ser líderes y de seguir adelante. Pero queridos hermanos, algo que debemos considerar nosotros es que no importa cuántas aflicciones o por cuánto fuego el Señor te pueda pasar, lo importante es que adquieras la forma que Dios quiere que tengas, porque podrás pasar por 1,000,000 de fuegos, pero pasas por el fuego 1, 2, 3 y sigue siendo el mismo. Entonces por eso Dios te vuelve a meter a ese fuego, al mismo fuego. ¿Para qué? Para que tú entiendas que Él quiere hacer en ti y quiere formar en ti.
pero cuando la persona no lo entiende, entonces por eso está una y otra y otra y otra, y se queda en la repisa y lo baja y lo vuelve a meter al fuego, o a veces hasta lo quiebra y la vuelve a hacer. El chiste es de que a veces Dios no puede completar o no puede terminar la obra y la formación que quiere darnos, porque nosotros como creyentes abandonamos en algún punto nuestro ministerio, nuestro llamado, nuestra vida cristiana, y entonces eso nos orilla a volver a empezar, a volver a empezar. Entonces, queridos hermanos o querida iglesia, si en algún punto tú abandonaste y estás volviendo a empezar, no lo vuelvas a hacer, porque si no vas a regresar y otra vez vas a tener que hacer frente a lo mismo. No, no es cierto, pastor, es que las cosas no son iguales. Claro, yo entiendo que no son iguales, pero al final del día, el fuego que pudiste haber atravesado cuando tenías 20 años, ese mismo fuego lo vas a atravesar cuando tengas 30. ¿Eso qué significa? Que desperdiciaste 10 años de tu vida en el mismo nivel de vida cristiana cuando pudiste haber crecido y avanzado al siguiente nivel. Amén. Así que, queridos hermanos, dice aquí para terminar, la voluntad final de Dios incluye que seamos todo lo que Él quiere que seamos y hacer todo lo que Él quiere que hagamos. Esa es la voluntad final del Señor, que seamos todo lo que Él quiere y que hagamos todo lo que Él quiere que hagamos. Eso es formación, queridos hermanos. Hay personas que quieren ser formadas a la imagen de una iglesia, de un hombre, de un pastor o de una organización. No, entendamos, tenemos que ser formados a la imagen de Cristo, de acuerdo a lo que la Escritura nos enseña y a la revelación del Espíritu Santo. Amén. Así que, sí, queridos hermanos, quiero dejarlo con esto en su corazón. El próximo jueves vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? ¿Qué le parece si oramos y le damos gracias al Señor por esta lección, por esta clase del día de hoy? Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú a través de ella nos enseñas y nos hablas. Te pedimos, Señor, que tú sigas dándonos la forma necesaria, Señor, para poder seguir creciendo, Señor, en los principios bíblicos que nos puedan hacer mejores creyentes y mejores personas, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Te doy gracias por mis hermanos que estuvieron atentos a esta lección y recibe toda la gloria y la honra, Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Nos vemos la siguiente cápsula, la siguiente clase. Amén. Gloria a Dios.